Hola, buen día. Buenas. Buen día. Buen día. Buen día. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Te cambiaste de peinado, Julia? Hice un poco más de producción, estaba muy demacrada, así que le puse un poco de onda. Está Me, facherita. me gusta el rodete. Gracias. Viste, profe, que estamos todas de azul, ¿viste? Mm. Bien, esperen, yo también voy a ponerme a tono entonces. Facherito. No sé de qué hablan. Para la primavera queda re bien. Tipo, vas con la estación. Mi corona de rosas. Va, de flores. Me parezco a Gilda. No sé si ubican a Gilda. Combino con el pelo de Ignacio. Bien, voy a dejar de rodarle cosas a mi novia. Y vamos arrancando, si les parece. Faltan un par nomás. Bien, les comento, para la semana que viene, la clase que viene, espero ya tengan todos los trabajos corregidos. Así que se los mandaré, digo, cuando los tenga, pero
el miércoles que viene la idea es tratar de dedicarle, si hay que hacer alguna devolución general o puntual, trataré de hacérselas ese día. Estaré todo el fin de semana corrigiendo, pero bueno, voy a tratar de hacer eso. Pero ahora la idea es continuar, ¿no?, con lo que veníamos, que es historia argentina. Les comento un poco, porque ya falta poco en realidad, ¿no? El programa, nosotros tendríamos que ver ahora la cuestión de todo este periodo que pasa, de los 20, 30, incluso 40 y principios del 50 en Argentina. Consiste en algunas cosas que vamos a ver hoy, después lo que es el rosismo. Después de eso deberíamos volver a Europa, ver algunas cuestiones de la segunda revolución industrial, que ustedes ya tienen el material, y ver algunas cuestiones de la colonización europea de Asia y África, ¿no? Cómo empieza justamente la época del imperialismo europeo. Y después incluso el programa pretende que volvamos a Argentina y llegamos de lo que es más o menos 53 hasta el 80. Entonces ya les digo que creo que del 53 al 80 en Argentina no vamos a llegar a ver eso por cuestión de tiempo. O sea que probablemente de la última unidad no lleguemos a ver casi nada o nada. Tampoco estoy seguro de que nos dé el tiempo para llegar a lo que es la época del imperialismo bien, lamentablemente. Pero bueno, yo voy a tratar de hacer el esfuerzo para al menos llegar a esa unidad. Todas las unidades menos una, en este contexto ya igual sería un montón. No sé, no estaría tan mal. Una cursada más normal tal vez habríamos llegado. Igual es mucho lo que pide la NES, medio difícil. Pero bueno, para que sepan que las semanas que vienen, estas últimas semanas, tal vez sea un poco intenso en términos de cantidad de lo que van a ser los punteos, pero porque quiero llegar a cubrir la gran mayoría de las cosas. Y de último, a ustedes ya les queda ese material ahí dando vuelta, ¿no? Así que tal vez el material sea más completo que la clase que dé en sí, porque quiero que igual queden las cosas, que les quede un registro de todo esto. Aclarado eso, arrancamos ya la clase de hoy con, no sé si se acuerdan, nos habíamos quedado con esto de la feliz experiencia de Buenos Aires, que empezaron las autonomías provinciales, ¿no? Y un momento medio de quiebre, no total, pero que empieza a darse una diferencia más marcada, es 1824. ¿Qué pasa en 1824? Primero que nada, lo que es el Partido del Orden, este partido que conformaba la élite bonaerense, que eran varios sectores, pero que trabajaban conjuntamente, unificadamente, empieza a mostrar fisuras internas y empieza a haber divisiones dentro del Partido del Orden, ¿no? Entonces empezamos a ver el ascenso de ciertos grupos, por ejemplo Dorrego, que si se acuerdan ya había estado nombrado por acá porque había hecho en un momento una movida, siendo gobernador en la anarquía del año 20, pero lo sacaron rápido. Dorrego y un sector dentro del Partido del Orden empieza a romper con el sector más vinculado a Rivadavia, podríamos decir. Y toda esta división se da en 1824 porque hay una elección para nueva sala de representantes que tiene que elegir el gobernador. ¿A quién termina eligiendo? A Las Heras, Juan Gregorio Las Heras, ¿no? Toda gente que tiene avenidas, es fácil de acordarse los nombres. Lo único que hace Las Heras como nuevo gobernador de Buenos Aires es profundizar esas divisiones que se están dando dentro de este Partido del Orden. En medio de todo este quilombo interno que está teniendo la élite bonaerense, va a haber dos situaciones externas que van a, en última instancia, profundizar esas diferencias, y ya no solo en Buenos Aires, sino en el resto de las provincias. ¿A qué situaciones me refiero? Por un lado tenemos la situación de la banda oriental, o sea, de lo que va a ser Uruguay, que está ocupada por Brasil, ¿no?, hace ya un tiempo, y empieza cada vez más la opinión pública, muchos sectores, no solo en Buenos Aires, ¿no?, a reclamar que se tome acción sobre eso, ¿no? Echar a los brasileños, apoyar a las
a los locales, a Montevideo, a los orientales, como le dirían, porque era la banda oriental, ¿no? Para tratar de volver a sumar ese territorio, ¿no?, al proyecto de las provincias del Río de la Plata o provincias unidas de Sudamérica, ¿no? O sea, disputar con Brasil por ese territorio. Ese es el primer factor, que empieza, digamos, a cobrar cada vez más relevancia, y que de hecho va a desencadenar en una guerra con Brasil. Y el segundo factor importante, que es más próximo en el tiempo, es que Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no?, básicamente, o el Reino Unido para ser más correcto, quiere mandar una misión, ¿no?, para reconocer al país, ¿no?, y tender lazos, ¿no?, comerciales, amistosos en este territorio. El problema de eso es que no hay tal país, porque se disolvió el gobierno central, está cada provincia haciendo sus cosas autónomas. Entonces esta misión británica va a despertar de alguna forma, además con lo de la República, perdón, con lo de la banda oriental, va a despertar el llamado en varios sectores a, che, bueno, llamemos un congreso y vemos qué hacemos con, primero, esta misión británica que nos quiere reconocer, ¿no? Y qué hacemos con lo que va a ser con la banda oriental. Entonces en 1824 se empieza a gestionar justamente la convocatoria de un congreso constituyente una vez más, ¿no?, impulsada por Buenos Aires, ¿no? Se va a dar ese congreso, ¿no? Ese congreso va a empezar a sesionar a finales del 24, o sea, en diciembre, creo, si no me equivoco. Y lo primero que va a hacer es tratar de resolver lo de la misión británica. Para eso va a dictar la ley fundamental. Es una ley que básicamente decía, ¿no?, que hasta que no se sancionara una constitución, ¿no?, de alcance nacional, las provincias se regían por sus propias instituciones, constituciones, ¿no?, sus propios órganos autónomos, ¿no? Entonces reconocía ese nuevo armado político, pero decía, como no hay un poder ejecutivo nacional, se va a delegar la representación externa en el Ejecutivo de Buenos Aires, ¿no? O sea que Las Heras, que era gobernador de Buenos Aires, ahora también sumaba, ¿no?, a sus funciones representar a este futuro país que se estaba tratando de organizar con las potencias o países extranjeros. ¿Para qué se hace esto? Para que pueda firmar el tratado con Gran Bretaña, ¿no? En parte. Entonces, de hecho, después se firma este tratado con Gran Bretaña, ¿no? Lo firma Las Heras, siendo esto, ¿no?, como el delegado de representar al país en el exterior, ¿no? Y Gran Bretaña entonces ratifica o reconoce la independencia de las Provincias Unidas, cosa que ya lo había hecho Brasil y Estados Unidos en 1822, ¿no?, como sujetos políticos importantes que habían reconocido la independencia de Argentina hasta ese momento, que todavía no llamaba Argentina. Hasta ahí estamos. Ley fundamental, se delega el Poder Ejecutivo Nacional o el futuro Poder Ejecutivo Nacional en la provincia de Buenos Aires, para representar. Bien. Las Heras asegura, dentro de este nuevo rol, que igual va a respetar las autonomías provinciales, no tiene intención, digamos, de avanzar sobre eso, y su única intención es, nada, firmar este tratado. Ahora, Las Heras empieza cada vez, digamos, como gobernador de Buenos Aires, empieza a hacer, digamos, cada vez más, seguir su propia línea, la línea del Partido del Orden que lo apoya a él, y esto va a hacer que Rivadavia y el sector cercano a Rivadavia rompa, ¿no?, con Las Heras y el resto del Partido del Orden, y de hecho Rivadavia se va a ir a Europa un tiempo, ¿no? Va a abandonar el país por esta rivalidad que se empieza a dar, ¿no? Mientras todo esto pasa, sigue creciendo esta idea de hay que intervenir en la banda oriental, ¿no? Ese es como el contexto, ¿no?, que tenemos, que Rivadavia se va, que se firma este tratado, y que empieza a haber cada vez más tensiones con Brasil por lo que es la banda oriental. El Congreso sigue su trabajo medianamente hablando, ¿no? Y después, en 1826, va a dictar la ley de presidencia, de hecho, que
crea ya no el delegar el Ejecutivo Nacional o funciones del Ejecutivo Nacional en el gobernador de Buenos Aires, sino crear, ¿no?, una institución como tal, que es la Presidencia Nacional, o sea, recrear un gobierno central, básicamente. ¿A quién se le da esta presidencia? A Rivadavia, ¿no?, que estaba en Europa, vuelve y básicamente baja del barco y es nombrado presidente, ¿no? Esto es como medio una victoria del sector de que apoyaba a Rivadavia, que tenía una presencia fuerte en el Congreso todavía, en este Congreso para 1826. Entonces logra, ¿no?, sacar esta ley de la presidencia y se lo nombra a Rivadavia. ¿En qué contexto va a asumir Rivadavia? En este contexto de, primero, tener que reconstruir de alguna forma un gobierno central, cómo hacerlo eso, y en este clima de tensión bélica, estamos a ir a punto de la guerra con Brasil. ¿Qué va a pasar en el medio? ¿Que va a complicar la situación externa? El Congreso va a aceptar la representación, este Congreso Constituyente, de diputados que vienen de la banda oriental. Obviamente Brasil no se va a tomar muy bien esto. Después vamos a ver bien por qué pasa eso, ¿no? Pero es básicamente como Brasil está diciendo, che, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y eso va a ser un desencadenante de la guerra en última instancia. Pero ya para este momento también tenemos que tener en cuenta que esta interna que se está dando en el Congreso, en Buenos Aires, en varias provincias, ya tienen, digamos, un carácter más definido de dos polos diferentes, ¿no? El famoso unitarios contra federales. ¿Quiénes son los unitarios? Son estas posiciones más cercanas en un principio a Rivadavia, por ejemplo, que piensan, ¿no?, de formar un gobierno de unidad y centralizado, ¿no? Y por eso son llamados unitarios, ¿no?, por esta idea de un gobierno único, central, que centralice más. Y en cambio, el resto, los que se van a ser llamados federales, buscan de alguna forma no organizarse en términos de una forma de gobierno que respeta la soberanía de las provincias y están asociadas entre sí esas soberanías provinciales en este gobierno central, pero que tendría muchas menos funciones que para lo que tendrían que tener los unitarios. Hago una aclaración. No es tan cuadrada cada una de estas posiciones, ¿ok? Hay un montón de personas que pertenecen a una posición o a la otra, por cuestiones políticas, alianzas políticas, pero que tienen un espectro, digamos, de definiciones ideológicas variadas, ¿no? No todos los federales creen todos en las mismas cosas y defienden las mismas cosas, no todos los unitarios van a defender las mismas cosas, ¿no? Hay mucho grado, hay mucho gris entre estas posiciones. Para que lo tengan en cuenta, no es tan blanco-negro. Una aclaración. Es falso pensar esta idea de porteño unitario, federal provinciano o federal interior. Eso es más una construcción que se ha hecho después, posteriormente, con el tiempo, desde la historia, desde el sentido común, pero es falso. Uno va a encontrar tanto unitarios y federales, tanto en las provincias como en Buenos Aires, ¿no? No es una cuestión de Buenos Aires quiere gobierno y centralizar todo y apoderarse del poder de todos, y todas las provincias son federales. No es así. Y la clase que viene vamos a ver incluso más eso, porque hay varias provincias que van a ser unitarias y van a defender o van a apoyar fuertemente la causa unitaria. Pero bueno, ¿no? Entonces, tenemos la ley fundamental primero, después la ley de presidencia que ya crea el cargo en sí. Tenemos que empiezan a dividirse el Congreso entre unitarios y federales. Y vamos a tener que Rivadavia va a impulsar en el Congreso una ley que se llama ley de capitalización o ley de la capital, que básicamente es, bueno, tenemos un gobierno central, pero es un gobierno central que no tiene, no se creó esta presidencia, pero no tiene recursos propios. ¿Cómo se mantiene? Entonces el sector de Rivadavia impulsa esto, crear una capital que se separe de un sector y entonces tenga su propio territorio que administra, de donde pueda sacar recursos y sustentarse. ¿Qué territorio va a elegir? Una franja bastante importante, lo que es la ciudad de Buenos Aires, incluso partes de la provincia de Buenos Aires. Para que sea una idea, más o menos, era toda una franja que
no solo es la ciudad en sí, sino que va desde más o menos Tigre hasta más o menos Ensenada, que es el puerto ahí que está de La Plata, ¿no? Entonces, para que se den una idea, es una extensión mucho más grande que la capital federal de hoy en día. De repente este territorio, con esta ley que sale, se convierte en un territorio separado de Buenos Aires, que va donde justamente están la aduana y todos los recursos del comercio exterior, con los que se enriquecía Buenos Aires, no es casualidad, digo, que va a estar básicamente bajo control directo del presidente de esta capital. No es que se piensa que haya un jefe de gobierno o algo así. Perdón. Y de hecho, lo que queda de la provincia de Buenos Aires, esta ley la divide en dos. Crea una provincia del Paraná, que sería la parte norte, y otra provincia que es la provincia de, si no me equivoco, sí, del Salado, más al sur, ¿no? Y pone como capital del Salado, de la provincia nueva esta que crea del Salado, Chascomús, que queda al sur de la ciudad de Buenos Aires, y la del Paraná con capital en San Nicolás, ¿no? San Nicolás ahí al norte de Buenos Aires. Obviamente esta ley se encuentra con un montón de rechazo. En el Congreso el sector de Rivadavia tiene los votos, la ley sale, pero en la opinión pública hay un montón de sectores que no tienen representantes mayoritarios en el Congreso, no les cabe una, sobre todo Buenos Aires. Las instituciones provinciales de Buenos Aires, los sectores de la élite más adinerada de Buenos Aires se niegan mucho a esta ley, porque básicamente lo que hace es separar a toda esta campaña rural donde se produce el ganado de los puertos de donde se exporta. Entonces todos esos comerciantes de repente pierden, ¿no?, el acceso a esa aduana que es la fuente de riquezas. Y además las divide totalmente, ¿no? Genera de repente dos provincias. Entonces un montón de instituciones y hacendados se niegan fuertemente a esta ley. Para agravar, digamos, el contexto, ¿no? El sector federal bonaerense, podríamos decir, es el que más se opone, ¿no?, a esta ley. La ley sale igual, y para agravar el contexto, también en 1825 se hace una ley que es, no una ley, sino que se termina dictando una constitución, ¿no? Este sector también de Rivadavia presenta una constitución, que es una constitución en última instancia de carácter unitario, ¿no? Presenta un proyecto en 1825, se termina aprobando en 1826. Así que si buscan cómo es esta constitución, se la conocen como la Constitución de 1826 o del 26. Dato de color o no menor, cuando en el 25 estaban pensando en el proyecto, mandan, ¿no?, como ahí como si fuera una pregunta del gobierno central, mandan a las diferentes provincias que piensan cómo debería ser la futura organización, qué forma de gobierno debería tener, ¿no? Debería quedar reflejado en esta constitución en la que estamos trabajando. 6 provincias se pronuncian a favor del sistema federal, que son Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza y Córdoba, ¿no? Que Córdoba ha hecho, primero había apoyado la posición de que sea una forma de gobierno unitaria y después se retracta y dice no, federal. Después, 4 provincias se mandan, ¿no?, la respuesta de que sea unitaria. ¿Cuáles son? Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, ¿no? Estamos viendo un poco en el mapa. Por un lado está el litoral, Córdoba, Mendoza y San Juan, un par de Cuyo. Por el otro tenemos medio del norte, que se pronuncia más por un sistema unitario. Y 6 otras provincias básicamente dicen nos sujetamos o vamos a aceptar la decisión del Congreso. ¿Cuáles son? Corrientes, Catamarca, San Luis, Misiones, Montevideo, acuérdense que habían sumado los representantes de Montevideo, y Tarija. Tarija es una parte que queda al norte de Jujuy, que en un momento era parte de lo que era Argentina y después quedó del lado boliviano, ¿no? Hoy en día la ciudad de Tarija es una ciudad boliviana. ¿No? Teniendo ese digamos, contexto de que 6 habían pronunciado a favor de federal, 4 a favor del unitario y 6 dijeron aceptamos lo que se decida, se avanza en este proyecto y de hecho esta constitución del 26 que se termina aprobando, que obviamente elaboran los sectores
rivadavianos que son unitarios o vinculados o cercanos a posiciones unitarias, básicamente se basan en la Constitución del 19, ¿no? Pero incluso le habían agregado más factores de control de las provincias. O sea, no dejaba de ser un sistema unitario, pero había cierta concesión a los sectores federales, ¿no? No obstante estas concesiones, este mayor control que podía haber de las provincias, los federales van a rechazar, ¿no?, esta constitución justamente por su carácter unitario. Bien, hago una aclaración. ¿Por qué digo cuál sería la diferencia básica entre un unitario y un federal? Si tuvieran que poner en palabras, en la forma de gobierno como tal, ustedes piensen que en el sistema federal, que tenemos hasta el día de hoy, el gobernador de una provincia lo elige la población de la provincia, ¿no? Por elecciones, eligen gobernadores. En el sistema unitario, en cambio, el gobernador de una provincia lo elige el gobierno federal, el gobierno nacional. El gobierno nacional dice, voy a poner a este tipo como gobernador de esta provincia. O sea, si vos en un sistema unitario, vos vivís en San Juan, los sanjuaninos no votan a su gobernador. El gobernador lo elegirían desde Casa Rosada y dicen, va a ser el gobernador de San Juan. ¿No? Esta diferencia es clave. Por eso digo esto de las concesiones. Por ejemplo, una de las concesiones que había en esta Constitución del 26 era que el gobierno central iba a designar al gobernador de cada provincia, pero las provincias, en realidad, eran las que proponían los candidatos para ser gobernador, ¿no? Le llevaban una terna, digamos, le proponían, para nosotros va a ser un buen gobernador alguna de estas tres personas, y el gobierno nacional decía, bueno, voy a elegir esta, de estas tres, ¿no? O sea, había ciertas concesiones, pero no dejaba de ser elegido los gobernadores, por ejemplo, por el gobierno central. ¿Hay países al día de hoy que tienen sistemas unitarios? Sí. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene un sistema unitario, ¿no? Digo, el gobernador de la provincia de Rocha, o de, no sé, departamento de Canelones, que hay una provincia que se llama Canelones en Uruguay, muy gracioso, no la eligen los canelonenses, o como se diga el gentilicio. Lo eligen desde Montevideo. En cambio acá no. Bien. Entonces, tenemos una nueva república, básicamente, ¿no? Tenemos una república que ya tiene una presidencia, que tiene ahora una capital de donde tener sus propios fondos, que tiene una forma de gobierno en esta nueva constitución, ¿no? Se está armando, de alguna forma. Nota no menor, perdón. De hecho, en la Constitución del 26 es que se cambia por primera vez esta nominación que tenía este territorio, que era Provincias Unidas de Sudamérica, y se usa por primera vez República Argentina, ¿no? Digo, para que sepan de dónde viene esto de por qué somos Argentina. Bueno. Ahí en este momento es cuando se empieza a usar por primera vez. ¿Qué pasa? La ley de presidencia ya había enemistado a todo un sector muy grande de la población bonaerense con el nuevo gobierno central. La constitución esta unitaria también, pero a todo un sector ahora no solo bonaerense, digo, también de un montón de provincias que se niegan a aprobar esta nueva constitución, o reconocerla como tal. Entonces, tenemos en Córdoba, por ejemplo, Bustos, que era el gobernador, trata de no reconocer y levantar, digamos, una oposición militar. Medio que nadie lo sigue. Medio que lo dejan en offside al pobre Bustos. Pero lo que no va a quedar en offside, que sí, digamos, genera un movimiento real de rechazo muy fuerte, va a ser Facundo Quiroga, ¿no? Que era gobernador de La Rioja. Que, de hecho, en un principio va a apoyar a la Constitución del 26, incluso el régimen unitario, por más que Quiroga, históricamente, y al día de hoy, si alguien le pregunta, es uno de los caudillos federales por excelencia, va a apoyar en una primera instancia al régimen unitario que se pone en esta Constitución, pero, digamos, va a haber ciertos eventos que van a hacer que Quiroga se aleje totalmente de Buenos Aires y rompa con esta Constitución del 26. ¿Qué va a pasar, básicamente?
Bueno, Catamarca y San Juan, si no me equivoco, sí, Catamarca y San Juan estaban medio en un problema ahí faccioso de peleas políticas, de alianzas, ¿no? Y La Rioja y Mendoza también son parte de este conflicto interprovincial que hay. En todo el medio de este quilombo que se está dando entre estas provincias de Cuyo, entre Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Rivadavia como presidente manda al general Lamadrid, ¿no? Es un general, lo manda a reclutar tropas a esta zona para ir a la guerra contra Brasil, que después nos metemos con ese tema de dónde se da la guerra de Brasil. Manda a reclutar tropas. La madrilla que estaba por ahí reclutando tropas en la zona dijo, bueno, ya que estoy acá, me apodero del gobierno de Tucumán. Porque son cosas comunes que pasaban en la época. Va a la Madrid y se hace gobernador de Tucumán en el medio, ¿no? Y pone bajo su órbita también, o se alía al gobernador de Catamarca, que les dije que estaba en quilombo con todas las otras. Esto no le gusta para nada a Facundo Quiroga y básicamente ataca a Catamarca, depone al gobernador que había puesto a la Madrid, ¿no? Y pone a alguien cercano a él. Después, no contento con esto, va hacia Tucumán, vence a la Madrid, ¿no? Y después va a San Juan e impone un gobernador que sea aliado a él. Y, por si era poco, también, ya que estaba por ahí dando vuelta por la zona y básicamente rompiéndole la cabeza a todo el mundo, dice, bueno, me voy a hacer un paseo por Santiago del Estero, y colabora con Felipe Ibarra, que era el gobernador, que estaba también siendo, digamos, estaba enfrentándose con sectores unitarios. Y lo ayuda a Felipe Ibarra y derrota en ese lugar, digamos, definitivamente a las fuerzas de la Madrid. Entonces de repente tenés que Quiroga puso a todo el Cuyo y algunas otras provincias del norte, básicamente, ¿no? Así, en una sola campaña, logra que rechacen a Buenos Aires y pone a gobernadores aliados a él. Córdoba aprovecha esto que se había querido levantar, pero no le habían dado bola, y se alía, ¿no? Obviamente con Quiroga, que es como el hombre fuerte del momento. Esto sería en el plano interno, ¿no? Los problemas que tiene ahí Rivadavia en un primer momento. En el plano externo, y ahora sí digo, es que empieza la guerra con Brasil. ¿Por qué ocurre la guerra con Brasil en sí? Bueno, bastante complejo, pero básicamente hay un general, Lavalleja, que era un exiliado, era un artiguista, ex artiguista que estaba exiliado en Buenos Aires, y agarra, y viendo que está todo este contexto de quilombo y de ánimo de ir a la guerra con Brasil, básicamente agarra un barquito, él y otros 32 van hacia las costas, digamos, uruguayas, ¿no? Y empiezan un levantamiento militar, ¿no? De ahí viene que son los 33 orientales, tal vez les suene la calle, 33 orientales, bueno, viene de ahí, ¿no? Lavalleja y su grupo se los conocen como los 33 orientales. Van hacia la banda oriental para tratar de expulsar a los brasileños. Esto lo hace Lavalleja sabiendo obviamente que era muy improbable que ellos 33 pudieran hacer mucho, pero medio para obligar a la opinión pública y a Buenos Aires a posicionarse a favor de él y a intervenir en el conflicto. Pensemos que ya el Congreso había aceptado diputados de la banda oriental, o sea que ya Brasil estaba recontrapodrido de Buenos Aires y de Argentina. Pasa esto de los 33 orientales y básicamente ya es como, ¿no? La gota que rebalsa el vaso. Y apoyan en un primer momento a Lavalleja, obviamente, para no quedar mal con la opinión pública, que si no les iba a cortar la cabeza. Y obviamente entonces Brasil, el Imperio de Brasil, le declara la guerra, ¿no? A Argentina, ¿no? En diciembre del 25. Entonces, digo, Rivadavia está tratando de conformar este gobierno central. Ya se enemistó a medio país interno. Y ahora además tiene una guerra externa con Brasil. Es todo un quilombo. La guerra de Brasil, ¿cómo se resuelve? Básicamente, bueno, ¿quién ponen al mando del Ejército Nacional? San Carlos de Alvear, ¿no? Uno que ya, digamos, venía teniendo experiencia militar hace rato, que en realidad era el ejército básicamente provincial, que lo transforma por ley en Ejército Nacional, y va a ser el Ejército justamente nacional de Carlos Alvear con las fuerzas
milicias que se organizan en la banda oriental las que van a enfrentar al imperio brasileño. También pone al mando de la Armada a Guillermo Brown, ¿no? El almirante Brown, también le sonará, tal vez Avenida, algo. Y básicamente cómo se da la guerra, es una guerra cruenta, porque es bastante, implica varias tropas, pero no es tan cruenta, digamos, como las que hubo antes, ¿no? No es que son ejércitos gigantes los que se están enfrentando. Y casi todas las batallas se dan en suelo uruguayo o suelo justamente brasileño, ahí límite, o argentino límite con Uruguay. En la tierra, el ejército de Alvear gana, ¿no? Las fuerzas de Alvear y las fuerzas orientales derrotan al ejército brasileño alrededor del 27, pero en términos navales, la guerra es totalmente contraria para Argentina. Brasil tiene una armada mucho más grande y por más que Brown hace un montón de intentos y usa tácticas de pirata básicamente, va con pequeñas embarcaciones, ataca a la armada brasileña y después se retira rápidamente, lo que va a hacer el imperio brasileño en sí es que va a bloquear navalmente el puerto de Buenos Aires, entonces se corta el comercio exterior, entonces la economía empieza a destruirse. Entonces, por más que en la tierra el ejército argentino se impone, en el mar el brasileño se impone, la armada brasileña. Entonces es medio como un empate técnico. Nadie logra romper ese empate técnico. Ahí es donde se mete Inglaterra, básicamente, ¿no? Inglaterra, básicamente cansado de que estén peleándose estos dos lugares, Brasil y Argentina, socios comerciales muy importantes para Inglaterra, va a tratar de llamar a una conferencia de paz, ¿no? Donde básicamente va a proponer lo que va a terminar pasando, que es, bueno, Brasil, Argentina, como no se están poniendo de acuerdo, no están resolviendo la guerra en el campo militar, hora de las negociaciones, y Inglaterra va a sugerir que ni quede esa provincia para Brasil, ni que quede para Argentina, ¿no? Que se cree un Estado independiente, ¿no? En este territorio, y además Argentina y Brasil, en este acuerdo, tienen que garantizar, ¿no?, la no intervención de otras potencias en este país y garantizar su independencia. Que como todos sabemos después, va a terminar siendo la República de Uruguay, ¿no? Así que de ahí sale Uruguay como Estado independiente. De esta guerra que hay entre Brasil y Argentina, y que no llega a ningún lado, e Inglaterra intermedia. En el medio hay un problema, con esto voy terminando, perdón por el tiempo. El enviado de Rivadavia, Manuel García, ¿no?, el que tenía que negociar con los brasileños, se excede un poco, digamos, y toma una iniciativa propia para tratar de sacar un acuerdo con Brasil, y firma un acuerdo preliminar de paz con el emperador de Brasil, que es totalmente negativo para la Argentina. ¿Por qué? Ese acuerdo preliminar de paz, digo, no sigue los lineamientos de lo que propone Inglaterra, sino que acepta que la banda oriental sea incorporada a Brasil y además acepta la libre navegación de los ríos, ¿no? Una derrota total, básicamente, lo que firma. Cuando vuelve a Buenos Aires con, firme esto, ahí lo tienen que aprobar, ustedes, el Congreso, están todos resacados, están todos como le quieren romper la cabeza a García. Y Rivadavia, medio que por todo este quilombo, toda esta crisis interna, exterior, esta básicamente boludez que hace García de firmar ese papel que es contrario totalmente a la Argentina, no le queda mucho otra que, antes de firmar eso, prefiere renunciar. Entonces renuncia y deja el cargo. Obviamente el Congreso no aprueba este acuerdo preliminar de García, y de última instancia después lo que va a terminar pasando es, cuando se firme la paz última, se va a firmar la propuesta inglesa, pero va a ser otra persona la que lo va a firmar. Y básicamente, con toda esta crisis que genera la guerra de Brasil y toda la crisis interna que hay, tanto el Congreso como el gobierno central terminan desapareciendo. Terminan muriendo solos de alguna forma, por todo el desprestigio que involucró todo este proyecto, este nuevo proyecto de gobierno central. Entonces ya para el 28 más o menos tenemos que esta pequeña experiencia del nuevo gobierno central se disuelve totalmente, ¿no? Muere sola, básicamente.
Y obviamente que va a pasar es que todas las provincias van a recuperar su autonomía y van a seguir manejándose como venían haciéndolo. Obviamente esto implica que se va para atrás con la ley de capitalización y Buenos Aires vuelve a ser una provincia unificada toda en una sola. Bien, hasta acá porque ya son y 41. No los quiero aburrir, pero quedan ahí como unas 2 hojitas de punteo que las pueden ver, que básicamente es los principios, digamos, cómo se termina resolviendo en sí y cómo termina siendo elegido gobernador de Buenos Aires en todo este vacío de poder que queda ante la caída de este nuevo gobierno central. Termina siendo elegido una vez más no, termina siendo elegido por primera vez Rosas, ¿no? Y acá empieza un poco la historia de dónde sale Rosas. Pero bueno, ahí tienen igual en el punteo cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Así que esta pequeña experiencia de nuevo gobierno central, que se da por, primero que nada, la situación de la banda oriental y el acuerdo con Inglaterra, lo que termina pasando es que termina con esta guerra de Brasil, que termina medio en un empate, y que termina con la creación de Uruguay como república independiente. Así que, bueno, eso. Y después se empiezan ya a las guerras civiles con todo entre unitarios y federales, que es un poco lo que vamos a empezar a ver ya desde la clase que viene. Y en el medio fusilan a Dorrego, que está acá, igual se los comento en la clase que viene. Bueno, nos vemos el miércoles que viene y también espero ya tener todo corregido para ese día. Mucha suerte, chicos, mucha suerte, chicas. Chau, chau. Chao. Chao.